Piedad Bonet está lanzando un nuevo libro. Vean ustedes esta maravilla. Se llama La voz de las cosas. Poemas e ilustraciones de Piedad Bonet. Poemas e ilustraciones de Piedad Bonet. ¿Y Piedad desde cuándo dibuja? Fuera de escribir poesía, de escribir prosa, ahora además hace ilustraciones y tan bonitas. No, yo necesito hablar con Piedad Bonet y me dicen que además está teniendo un problema con la alimentación. Necesito hablar con Piedad Bonet. Piedad Bonet, bienvenida a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Me encanta que me entrevistes tú. Muchísimas gracias, me siento muy honrado. Sobre todo tratándose de un tema que no es el tema convencional o los temas convencionales por los que te entrevistan, porque o hablas de tu obra, o hablas de literatura, o hablas de el país y la vida como una opinadora. Pero no hablas mucho bueno, en tus libros hablas de las cosas que te pasan, pero no ha salido todavía el libro que habla de lo que te ha pasado en los últimos meses. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en tu vida? Bueno, en mis últimos meses han pasado cosas muy importantes, como que se murió mi mamá, por ejemplo. Se murió tu mamá, sí, señora. Ha habido cambios, muchos cambios importantes. Pero hay uno que me atormenta especialmente, y es que tengo una enfermedad post-COVID, que se llama parosmia y que consiste en una distorsión de la percepción del olfato y el gusto. De manera que yo no puedo comer el 80% de los alimentos porque me saben a cosas muy horribles y eso ha cambiado completamente mi vida. ¿Hace cuánto arrancó esta parosmia? Esta parosmia empezó exactamente en agosto del 24. O sea que ya llevas... Lo recuerdo perfecto. Año y medio. ¿Por qué lo recuerdas tan bien? ¿Qué pasó en ese momento? Lo recuerdo muy bien porque me dio COVID, que me lo pegó una amiga que vino de Inglaterra, cuando yo me había cuidado locamente durante la pandemia y seguía cuidándome, pero bueno, ahí caemos, ¿no es cierto? Y estaba haciéndome terapias respiratorias para el COVID cuando me llegó el premio Reina Sofía. Yo estaba metida en la cabina, ¿sí? Me iba a poner la máscara cuando vi que me llamaban de España. Respondí con un niño que lloraba ya locamente y me dieron esa noticia extraordinaria. Entonces, por eso tengo clarísimo cuándo me dio el COVID. Y después, como averigüé que esta es una secuela del COVID, pude muy bien y empecé a llevar un diario con las fechas exactas. Y es importante ese primer momento porque me imagino que la euforia y la alegría del premio Reina Sofía estuvo seguido por algo ingrato. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la primera percepción, la primera evidencia de que algo te estaba pasando? Bueno, te voy a contar primero que yo le tengo mucho miedo a los premios, porque cuando me gané el premio Casa América de Poesía Americana, Daniel se mató a los 2 días. Daniel, tu hijo, se mató. Sí, Daniel, mi hijo, se mató. Y como que he tenido siempre como cosas así como que te recuerdan que la vida es eso, ¿no? Sweet and sour. Uh-huh. Entonces, pues no opacó un poco mi premio porque se demoró un poquito, eso se demora más o menos 3 semanas. Y cómo empezó fue de una manera muy particular. Yo estaba en la cama leyendo el periódico porque con mi marido son unos viejitos que leemos el periódico. ¿En la cama? ¿Sí? Y de pronto empiezo a oler una cosa muy horrible. Y dije, oye, ¿será que se quemó algo? Fue lo primero. En la estufa, tenemos 2 pisos, ¿no? No. Entonces hay un animal muerto o algo así. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Algo pasa aquí. Tenemos que buscar. Y olor a animal, es decir, llegaste a pensar que era animal muerto. Sí, era como si tú, es la imagen que tuve desde el principio, como si tú cogieras un gallinazo muerto y lo pones sobre el fuego de una barbacoa, una cosa de esas así. Entonces, como a plumas quemadas, animal, bueno, eso es fantasía, ¿no? Pero así lo percibí. Percibiste.
Como al quinto día me fui donde una amiga y me olió lo mismo. Dije, soy yo. Y increíblemente estaba con esa misma amiga, como unos 10 días después, íbamos a desayunar y probé el huevo y me supo tan espantoso que hay que escupir. Y ahí dije, esto es algo horrible. Las primeras manifestaciones, que fueron las del olor, no eran constantes, iban y venían. No estuviste 10 días, 12 días oliendo mal todo el tiempo, con un mal olor todo el tiempo. No, porque no es así, porque tiene que haber un factor externo. Entonces pasa la moto y paso por el sitio donde están vendiendo, no sé, empanadas, paso por la cafetería, entro a una cafetería y no resisto, porque después descubrí que el animal muerto era el café de mi marido. El café del marido. Claro, porque leí que una persona daba un testimonio. O sea, yo hice una pesquisa. Sí, pero antes de ir a la pesquisa, el día que te supo mal el huevo y lo tuviste que escupir, ¿relacionaste lo que pasaba con el olfato con lo que pasaba con el gusto? Inmediatamente. Y pensaste, ahora llegó el gusto, ¿y esto qué? ¿Y esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Porque me acuerdo que ese mismo día tuve una sensación de pánico tan horrible, porque sabía que algo me estaba pasando, pero no lo había relacionado todavía con él. No, sí había relacionado lo del olfato con el COVID porque había buscado en internet. Pero ya cuando vino el gusto tuve como un ataque de pánico. Estoy, digamos, sufriendo una cosa muy rara y me acuerdo que por la noche llamé a mi hija, lloré un poco y yo no soy llorona. Y esa misma noche le escribí a mi neumólogo, que era el que me estaba tratando las afecciones del post-COVID, y ahí fue cuando ya empecé, digamos, mi pesquisa en serio. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso paralelo de averiguar qué te estaba pasando y sufrir lo que te estaba pasando? ¿Cómo siguieron los días después del primer huevo que supo mal? ¿Cómo fueron evolucionando las reacciones a distintos alimentos, el hallazgo empírico, llamémoslo así, de esa vivencia tan ingrata y paralelamente la investigación conceptual? Bueno, mira, esto se desató absolutamente el día del huevo, pero como ya me venían afectando tanto los olores, ¿sí? Digamos que hubo un cambio brutal en mi vida, que de pronto empecé a ver que no podía ni tomar café, ni tomarme una sopa, ni comer alimentos que estuvieran cocinados de una determinada manera. O sea, que la dieta se restringió al máximo. ¿Qué porcentaje de los alimentos no los tolerabas o no los toleras? Ahora vamos a ver si ha evolucionado. Un 80%. Un 80%. ¿Y hay un factor común en esos alimentos o en el 20% que sí toleras? ¿O es prueba y error permanente? Sí, el 20% de alimentos que sí tolero tienen que ser muy simples, pero no todos. Por ejemplo, el arroz no me sabe bien, pero la miga de pan me sabe bien. La corteza del pan no me sabe bien porque es tostado. Y yo no resisto nada que esté oscurecido por un horno. Por eso también, pero también hay cosas que no se pueden explicar. Me puedo comprar una torta muy blanquita y comer porque debe tener huevo. No resisto nada que tenga preservativos. Yo no puedo nada, digamos, procesado industrialmente. Pero puedo quesos muy blancos, el queso brie por excelencia. Sí puedes. Fui haciendo una serie de descubrimientos que me han llevado meses. Mi alimento por excelencia es el sushi, el nigiri, porque está el pescado crudo que no sabe a nada y el arroz con vinagre que me lo hace comible. Pero en general son alimentos sin casi sabor, el yogurt, ¿sí? La leche, algunos lácteos, bueno, en fin. Y los otros alimentos fui descubriendo, al principio pensaba que era un solo olor y sabor para todo,
Pero no, cuando ya me apliqué a mirar, ¿sí? Entonces descubrí que, y bueno, también vi la lista, cuando ya el médico me la hizo, cuando ya descubrí lo que tenía, que es a podrido, a quemado. El quemado predomina muchísimo, como a llanta quemado. Podrido, quemado. Podrido, quemado, a basura, o sea, como cítricos, putrefactos, y también como a viejo, como que abriste un cajón que tiene humedad hace tiempo, Sí. así me saben ciertos alimentos. ¿Cuánto tiempo pasó para llegar a ese médico que te dio orientación más o menos de lo que estaba pasando, o el hallazgo fue tuyo y terminaste? El hallazgo ¿Cómo? fue mío, porque yo me metí a internet y puse olor fantasma, y apareció que existía olor fantasma, ¿sí? Y entonces hablaron como de alucinaciones, y yo dije, hombre, tengo de pronto una cuestión mental. Pero después llegué a senos paranasales inflamados y COVID. Y de pronto vi el nombre parosmia. Pero como había visto alucinaciones olfativas, me fui al libro de Oliver Sacks, que se llama Alucinaciones, que lo tenía en la casa. Y empecé a hacer unos descubrimientos impresionantes, pero él se murió antes de que apareciera el virus del COVID. Sí. Entonces, él hablaba de casos muy, muy, muy extraños, pero hablaba de una mujer que no resistía ni el olor ni el sabor del café y que se había atormentado muchísimo con eso. Y ahí, cuando yo ya supe que eso era una enfermedad, acudí a mi neumólogo y empecé un camino de médicos, porque el médico me remitió al otorrino, también fui al neurólogo cuando ya descubrí que eso es una desconfiguración neuronal, ¿sí? Y me encontré con que nadie sabía nada. Mi médico queridísimo, el neumólogo, me dijo, eso se te quita en 8 días, ¿sí? Excesivamente querido. Hace año y medio. Pero él, el único que empezó a investigar. Y él fue mi soporte durante mucho tiempo, hasta que se dio por vencido también. ¿Y cómo llegaste al hallazgo de las conexiones neuronales? Que este es un tema de conexiones neuronales. Él me ayudó, porque él empezó a investigar. Y me dijo, ya cuando vimos que eso no era de otorrino, los otorrinos no saben nada tampoco, pensaron que era como mucosas aquí, ¿no? Empezaron a darme corticoides y cosas así. Pero como que entre los dos, averiguando, llegamos a desconfiguración neuronal en, digamos, esta parte frontal es la desconfiguración, porque tiene que ver con que el virus entró por aquí y yo no entiendo completamente la enfermedad, pero lo que entiendo es que el cerebro quedó en estado de alerta. Entonces te dice, te manda una señal equivocada, te vas a envenenar, podrido, eso está quemado, cuidado, hay un incendio. Yo muchas veces siento que a los alrededores algo se está incendiando. Para entender la importancia de esta conversación, Piedad, recordemos que esto empezó hace año y medio y hoy se mantiene. Hoy tú tienes una dieta restringida, tienes ataques de olores que vienen de algún lugar y te echan a perder el momento. Ahora me dirás qué quiere decir echar a perder. O de repente te dan ganas de algo y lo pruebas y te dan ganas de vomitar. ¿Cómo se vive cotidianamente esa realidad? De una forma durísima, Mauricio. Por muchas razones. La primera, porque yo siempre amé la comida. Entonces, todo lo que me gustaba, ya no lo puedo comer. Entonces, yo no te puedo comer ninguna carne, nada que esté cocinado, salvo 2 o 3 cositas, las berenjenas, por ejemplo, ¿sí? Porque no puedo tomar prácticamente sino té y agua. Entonces, también porque eso tiene unos efectos en la nutrición. Como no puedo comer ninguna carne, como no puedo comer huevo, hubo un día en que tomé conciencia, porque yo al principio me lo tomé como, eso me va a pasar ya. Cuando vi que llevaba 2 meses y que estaba comiendo de esa manera tan aterradora,
y ya me empezaron a hacer exámenes y estaba totalmente desbalanceada. Y tenía el hierro, no sé qué, en el hígado, unas cosas rarísimas. Entonces dije, me puedo morir de esto. Y puedes, sé que no es la solución a todo esto, ya vamos a ver si hay solución o no y cómo se puede encontrar o no. Pero puedes, mientras tanto, compensar con suplementos proteínicos, y eso lo puedes... Es lo que he hecho. Ahora te digo que yo abro el cajón de mis remedios y me viene una oleada terrible. Yo he tenido experiencias aterradoras como entrar al Jardín Botánico de Madrid y recibir una cosa brutal de un olor irresistible. O como pueden entrar a un restaurante y si están cocinando con cebolla y ajo, que es lo normal, ¿sí? Eso me pega durísimo. Pero me estabas preguntando... Por los suplementos proteínicos y de manera más general, por el reequilibrio del organismo, si es que lo has logrado y cómo. Sí, siempre estoy como en un borde. Porque pues yo puedo comer cosas como quinoa, almendras, esas son mis proteínas, proteínas vegetales. Pero no soy como una persona vegetariana, porque hay muchas cosas cocinadas que yo no puedo comer. Entendí con el tiempo que los vapores que salen de esos alimentos son los que te dañan el gusto. Entonces, por eso te ponen la comida caliente, además de los ingredientes irresistibles, ¿no? Entonces, la primera sensación es un olor horrible que te quita las ganas de comer, ¿sí? Pero sí, claro, yo tomo vitaminas, además intenté con todo y mi médico o mis médicos empezaron a intentar toda clase de cosas, entre otras un ansiolítico. Con ansiolítico. Porque me dijeron que el estrés exacerba el problema. Entonces me empezaron a dar un ansiolítico, pero yo ya me estoy quitando yo sola el ansiolítico, porque uno es un antiepiléptico. ¿Cómo ha sido la experiencia subjetiva de todo esto? Estamos hablando de lo científico, estamos hablando del exterior, de lo que se puede, lo que no se puede, pero ¿cómo siente uno un cambio en la vida tan drástico, donde uno de los placeres y cómo se reencuadra la noción de placer en la vida desaparece? Mira, entonces, te voy a decir, porque lo tengo muy claro, que, como te digo, el primer mes es como alerta, tuve un viaje muy largo, no podía comer nada, entonces cuando llego de ese viaje, entro en una especie de depresión y angustia y ansiedad. Entonces, 3 o 4 meses, muy mal, muy mal, muy mal. Y además, pues sin entender la enfermedad. Porque hay una cosa con la enfermedad, lo que te sirve hoy, no te sirve mañana. Entonces hoy comiste, no sé, como unas berenjenas con tomate y dijiste, hoy puedo. Y a los 8 días la intentas y no puedes, ¿sí? También, bueno, unas cosas que se explican científicamente, ¿no? Y cuando me hundí, porque un día me hundí absolutamente. Anímicamente. ¿Con qué idea fija? ¿Cuál es el lastre, la idea Cuando lastre? ya supe que eso duraba 2 años, o 2 años y medio, y que el 65% de la gente se cura, pero hay otra que no, pues yo entré en una sensación de desesperanza, digamos, de terrible desesperanza y ansiedad, y ahí fue cuando un día me iluminé. Bueno, primero intenté estoicismo, aceptación, incorporación, bueno, como una serie de mecanismos, y de pronto dije, fui donde mi psicólogo, el que me quitó los ataques de pánico. Y él no me supo decir muchas cosas, porque es que me iba a poder decir, pero me dijo una sola frase que me sirvió. Me dijo, ¿por qué no aprovechas esto como una oportunidad para desarrollar tu curiosidad? Y yo me fui con esa frase, y esa frase de pronto cuajó en, voy a escribir un libro, que es la salvación para muchos escritores cuando tienen una enfermedad. Vamos a hablar ya del libro y del proceso terapéutico que el libro que estás escribiendo sobre esta experiencia compleja, terrible, ha representado. Pero
no quiero dejar escapar las dos estadísticas que dices. 65% de las personas, según has investigado, se recuperan, 35% no. Y las que se recuperan les puede tardar 2 años y medio, 3 años, y tú vas en 1 año y medio. ¿Es esa el panorama actual? Sí. Entonces yo voy de la esperanza a la desesperanza. Cotidianamente. Sí, porque como todo el tiempo me estoy observando, pero hay días en que no me sirve nada y en los viajes es aterrador. En los viajes no encuentro qué comer. A veces me he acostado prácticamente sin comer. Pues eso vuelve a tener efectos sobre mi ánimo, ¿no? Pero digamos que no pierdo la esperanza. No la pierdo. Lo que pasa es que hay días y no la pierdes porque la ciencia y las estadísticas te dan esa certeza. Y porque conozco 3 personas, en realidad 4, pero esa cuarta le duró 8 meses y no fue así, de brutal. Para otra fue tan brutal que no podía ni salir de la casa, pero se le pasó como al año y medio. ¿Por los olores o por la depresión? ¿Por qué no podía salir de la casa? Por los olores. Y por todo, porque la agredía el mundo con sus olores y sus sabores. Entonces seguramente en la casa manejaba mejor el problema. Luego conocí a una chica que se llama Natalia, que alguien me dijo, Natalia tuvo eso y ya está saliendo de eso. Y yo me fui a la casa de Natalia, una niña muy amable, muy adorable, que tenía un emprendimiento de comida y que tuvo que dejar eso que era lo fundamental de su vida. Hacía techá y hacía cosas para vender y no resistía los olores ni los sabores. Y tuvimos una conversación que duró como 1 hora. Ella muy joven, yo ya una persona mayor, pero empatamos a través de eso y las dos nos estremecíamos y varias veces lloramos. Porque lo primero que nos quedó claro es que no nos entendía casi nadie. Pero con ella salí como con fuerza, porque ella ya casi podía comer de todo. ¿Hace cuánto hablaste con ella? Yo hablé con ella a finales del 2025. ¿Y has vuelto a hablar con ella? ¿Sigue su proceso de recuperación? Sí. Sigue su proceso de recuperación, sí. Es una luz de esperanza. Sí. No estoy seguro si fue a finales del 2024, porque ella estaba esperando un bebé y ya lo tuvo. Entonces tuvo que ser que sí, fue a finales del 2024. Bueno, y esa sensación de nadie me entiende o nadie nos entiende, esa sensación de la vida pierde uno de sus grandes placeres, esa sensación de no sé qué va a pasar mañana, no tengo control sobre las cosas que experimento, ¿qué produce? ¿Cómo se siente uno en el mundo? Primero me pregunto también por qué a mí, ¿sí? O sea, y descubrí que yo tengo una vulnerabilidad, porque eso es lo que pasa con el COVID, ¿sí? Y escribiendo este libro descubrí una cosa muy dolorosa y muy iluminadora también. Es que Daniel tenía una enfermedad que consiste en una distorsión de la percepción. Daniel, pero es una hijo. Enfermedad mayor, ¿sí? Que es la esquizofrenia. La esquizofrenia consiste en que hay un daño físico que distorsiona la percepción hasta el punto de que tú oyes voces y ves cosas que no existen. Cuando yo escribiendo el libro dije distorsión de la percepción, pero en los olores dije, madre mía, hay una cosa genética. Y lo que detonó todo esto fue el COVID, pero por lo tanto sería algo circunstancial y no estructural. Pero empatas las dos cosas, una circunstancia que activa algo que es genético. Pues lo que he leído sobre el COVID es que va hacia la parte más vulnerable del individuo. Y yo siempre tuve, digamos, como una propensión a la ansiedad, eso ya lo he contado en La Mujer Incierta. Pero nunca, pues, fenómenos de la percepción, ¿no? Eso no, nunca. Pero se me ocurre que afectó una parte mía en potencia vulnerable, ¿no?
Eso es. Bueno, pero voy a contestarte. ¿Cómo se siente uno? Primero, para poder asumir eso, he optado por la comparación. Primero digo, no me duele. Segundo, no creo que me vaya a morir de eso. ¿Mm? Entonces me he leído un libro, por ejemplo, como el de Kureishi, que quedó tetrapléjico porque le dio un mareo, se cayó y se partió el cuello, y ha escrito un libro precioso que se llama A Pedazos. Y cuando yo leo a ese hombre con sentido del humor, con ese dolor profundo, pero con amor por la vida, entre otras cosas se recompensa con comida. ¿Sí? Kureishi. Entonces, sí, Kureishi. Y yo también, porque a mí me sirven 4 cosas, como por ejemplo bocadillos, que eso en la vida no habría sido jamás mi postre, como de niña. Entonces yo me recompenso con un bocadillo. El bocadillo lo puedes comer. Sí, entonces empecé a hacer un proceso de reflexión y también me ayudó gente. Mi hija me ha dicho, mamá, entonces te toca no poner la comida en un lugar fundamental. Come para sobrevivir. Eso es fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Y la otra cosa sí es que me he dado cuenta de que cuando uno tiene enfermedades de esta naturaleza, primero, la gente no entiende fenómenos que no ha experimentado. Es increíble. Entonces me dicen, ¿y por qué no te hipnotizas? Empiezan a darme muchos consejos, ¿no? Ya pues yo no cuento mucho para que no me den tantos consejos, porque hay gente que me dice, es que está sugestionada, ¿no? O sea, que no entiende que eso es un problema físico. Y me han dicho cosas malucas. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, eso parece un castigo, me dijo alguien que sabe que me gusta la comida. Hay un enjuiciamiento moral de lo que te está en pasando. relación con que es que a ti te gusta mucho la comida, ¿sí? Y por eso te pasó esto. Y claro, sí. Después he leído mucho sobre el enjuiciamiento moral que hay en relación con la comida, sobre todo en una época que defiende mucho la cuestión de la salud. Entonces, claro, estás así es porque como comes así, ¿sí? Tu organismo reaccionó. Sí. Y he encontrado también maravillosamente un pequeño grupo de seres curiosos y empáticos naturalmente. A veces me ha pasado con un mesero al que trato de explicarle esto. No puedo comer cebolla, y él me mira y me dice, ay, ¿y por qué? Y empieza una conversación súper bonita y de pronto el mesero también me dice, es que yo lo entiendo porque yo tengo alergias a no sé qué. He tenido conversaciones muy lindas con los meseros. Y con uno que otro mesero, por supuesto, porque hay otros que me dicen, sí, tranquilas, no, si son alergias, no. Y la gente todavía mucho tiempo después de que sabe que yo le he explicado, gente cercana, me dice, pero es que te molesta el estómago, ¿no? O sea, no entienden el fenómeno. La gente no puede entender. Y yo tengo que entender que ellos no puedan entender. Y no me puedo enojar porque nunca nadie me pregunta. Hay mucha gente muy cercana, muy cercana, que en estos año y medio nunca me ha preguntado cómo vas de la parroquia. Hay algo que me llama la atención en la narración que haces de la amiga que te dijo que esto podría ser un castigo. Porque hace unos minutos estabas diciendo, cuando yo recibo premios, empiezo a sentir temor porque puede pasar algo malo. Ambas cosas se refieren a que uno no tiene plenamente las riendas de su vida, sino que pasan cosas. Es puro pensamiento mágico, porque yo me considero súper racional. Yo creo que el juicio moral no es pensamiento mágico, sino es como el elogio de la represión, podríamos decir, ¿no es cierto? Como tú tienes que comer frutas, verduras, ¿sí?
Y si comes muchas harinas y muchas cosas, pues te puede llegar un castigo, como de Dios. La persona que me dijo eso no cree en Dios ni absolutamente nada. Pero es como esa lógica, ¿no? Sí. De el refrenamiento. Si tú no te refrenas, te van a pasar cosas horribles y es tu culpa. ¿Sí? Lo mío de por qué me pasa siempre que me gano un premio, que viene alguna cosa horrible, es un pensamiento ese como, yo creo que es cristiano también, por allá en el fondo. La culpa. Sí, no puede haber tantas cosas tan buenas sin un sufrimiento. No puede haber tantas cosas tan buenas. Y yo me acuerdo que yo durante mucho tiempo pensé, no se me ha muerto nadie, nadie a mi alrededor se ha enfermado, algo horrible me va a pasar, algo horrible, y llegó algo horrible, que era la enfermedad y la muerte de Daniel. Entonces, pero yo pienso que es una cosa por allá atávica, que tiene que ver con los hombres que fuimos, alguna vez que no entendíamos los rayos ni los truenos y sacrificábamos seres humanos para que los dioses no nos castigaran. En este momento llevas 1 año y medio de un proceso que podría durar 2 años y medio, 3 años, con un 65% de probabilidad de que se resuelva al cabo de ese plazo y un 35% de que no se resuelva. O por lo menos no totalmente, digamos. O no totalmente. Si uno va lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cómo va el ánimo día tras día? ¿Aferrado al 65% y más o menos sabiendo que ya pasaste la mitad del periodo? No, eso no funciona así, Mauricio. No es como que haya una progresión en mi ánimo, no. Es que yo tengo muchos estímulos maravillosos en la vida. Uno puede ser esta entrevista que me estás haciendo, que me permite hablar de una cosa que no he hablado. Lo otro, la escritura. Lo otro, el cariño de la gente, de mis lectores, mis amigos. Entonces, yo me sostengo en esas cosas, ¿sí? Y también, para escribir este libro, he leído muchas cosas muy maravillosas. Pues esto de la gente que se ha enfermado, por ejemplo, Salman Rushdie, que lo volvieron chicuca, ¿no? Y cómo se salvan por la escritura. Pero también he aprendido muchísimo. Y he aprendido de ciencia, porque he tenido que leer libros sobre el cerebro. Pero sobre todo he leído sobre los estoicos, la aceptación, el tema del deseo, en qué consiste, ¿sí? No sé, he hecho como, digamos, lo que de verdad es un viaje de reflexión dentro de uno mismo, ayudado por unos que han pensado sobre todas estas cosas. Estás en el proceso de escritura del libro, lo esperaremos con mucho interés y con mucha ansiedad, pero suponiendo que el libro tuviera un epílogo en el que hablas de piedad antes y piedad después, ese piedad después, ¿qué tendría de esta experiencia? Esa piedad tendría la conciencia de que nadie está eximido de nada, de que uno no puede decir eso no me va a pasar a mí, lo primero, que ya lo había tenido con Daniel. Y también como la conciencia de que hay enorme sufrimiento en el mundo, pero que hay sufrimientos infinitamente peores que el mío. Y a veces pienso en la guerra, entonces pienso en Gaza, y los que no pueden comer y los que se pelean por una cosa que traen. Yo creo que uno siempre quiere ser, digamos, más sabio, más ecuánime y también más equilibrado, ¿no es cierto? Y no hacer de... Yo escribí una columna que se llamaba como las pequeñas... ya no me acuerdo, pero digamos las pequeñas vicisitudes. De alguna manera esta es una pequeña vicisitud diaria que yo tengo que enfrentar y no la puedo enfrentar con amargura, no la puedo enfrentar con rabia porque ¿contra quién? ¿Sí?
y tengo que agradecer todo lo bueno que hay en la vida. Hablo como un libro de autoayuda, ¿sí? Pero yo creo que no nos podemos dar contra las paredes. Si no me destruí con 10 años de enfermedad de Daniel y con un suicidio, ¿cómo me voy a dejar destruir por una parosmia, no? Claro. Tengo el privilegio de tener tu amistad y estaré cerca para ver si los 2 años y medio, los 3 años son el periodo correcto para el 65% de probabilidad de que esto se resuelva. Mientras tanto... Yo te diría una cosita. Dime. Que ha sido de ese parte de ese pequeño grupito que me ha oído, se ha interesado, ha sentido empatía y ha tratado de ayudar. Y yo creo que mi libro yo se lo voy a dedicar a los curiosos, a los que han preguntado. Pues me siento muy gratificado por estar en ese grupo, Piedad. Muchas gracias por haber estado en la entrevista, Reina, del periódico El Tiempo, y estaremos atentos a ver cómo se resuelve esto. Bueno, gracias, Mauricio.